Capítulo 1. El versículo que no estaba en ninguna Biblia. No era un pecado. Era una advertencia escrita por una mano temblorosa, en una lengua que ningún ángel quiso traducir. Todo empezó el día en que la hermana Clara, bibliotecaria del monasterio de San Agustín, encontró una Biblia que no estaba en ningún inventario. Era vieja, no antigua, no valiosa. Era vieja como si hubiera estado encerrada antes de que la palabra, Dios, fuera pronunciada por primera vez. El cuero que la cubría tenía cicatrices. No marcas decorativas, sino cicatrices, como si hubiera sangrado. Y dentro, entre el Apocalipsis y las Lamentaciones, había una página que no debía estar allí. Un versículo sin número, sin título, escrito en letras que se deshacían si las mirabas mucho tiempo. Aquel texto decía: y vendrá el día en que un creyente pronunciará una oración que no subirá, sino que descenderá, y el infierno la escuchará antes que el cielo. Clara no entendía. No podía ser parte de la escritura oficial. Ningún concilio lo había aprobado. Ningún teólogo lo había mencionado. Y sin embargo, la tinta aún estaba fresca. Esa noche, el padre Elías, sacerdote mayor del monasterio, entró sin que ella se diera cuenta. Cuando vio el versículo, retrocedió como si hubiera visto una serpiente moverse en el papel. Le arrebató la Biblia de las manos y gritó: «Esto no fue escrito por Dios, sino por alguien que le hablaba al oído mientras dormía». Clara fue confinada. El libro desapareció, pero no el versículo, porque al día siguiente, al abrir su propia Biblia, lo encontró allí, en su Biblia personal. Nunca había estado allí, y ahora lo estaba, en la misma página, con la misma tinta. Empezó a soñar con él. En sus pesadillas, una figura encapuchada le recitaba el versículo mientras el cielo se volvía negro. Y cada vez que despertaba, una palabra nueva aparecía al final del texto, como si el versículo siguiera escribiéndose solo. Pero aquí comienza lo verdaderamente inquietante. Cada vez que alguien más leía ese versículo, algo en ellos cambiaba. Una monja perdió la voz tras susurrarlo. Un niño lo copió en la pared con sangre, antes de quedarse ciego. El padre Elías desapareció 3 noches después de confesar que él también lo había leído, y lo entendió. Clara ahora está encerrada. No por locura, sino porque ha memorizado el versículo completo. Y lo repite, en sueños, en voz baja, en lenguas que no existen. Dicen que si escuchas el versículo completo, no puedes rezar jamás de la misma forma, porque ya no rezas hacia arriba, rezas hacia abajo. Capítulo 2. El monje que escuchó el versículo y dejó de creer en el cielo. No perdió la fe, la vomitó una noche mientras dormía, como si el versículo la hubiera podrido por dentro. El monasterio de San Agustín no volvió a ser el mismo después de que el versículo apareciera. Las paredes ya no susurraban oraciones, susurraban advertencias. Y el aire no olía a incienso, sino a humedad antigua, como si cada rincón empezara a pudrirse desde dentro. Fray Tomás era el más joven del convento. Tenía apenas 23 años y una devoción que lo hacía parecer un santo en formación. Era el único que aún visitaba a la hermana Clara en su confinamiento. Lo hacía en silencio, pero cometió el error de pedirle que le recitara el versículo. Solo una vez, le rogó, solo para entender por qué todos le temen tanto. Clara lo miró, y con una voz que no parecía suya, lo pronunció. No todo, solo las primeras 5 líneas. El cambio fue inmediato. Tomás no dijo nada. Solo se quedó de pie, como si su alma hubiera tropezado con algo que no debía ver. Esa noche, quemó su rosario. Luego rompió sus libros. Luego fue a la capilla y arrancó del altar la cruz que él mismo había tallado cuando tomó sus votos. El padre Lucas lo encontró de rodillas, murmurando en un idioma que parecía mezcla de hebreo, griego y algo más. Algo que no era humano. «Tomás, ¿qué estás diciendo?», le preguntó, temblando. Y Tomás lo miró con unos ojos que ya no rezaban. «Estoy repitiendo lo que estaba escondido en el silencio entre versículos. Lo que Dios tachó antes de entregar su palabra». Esa madrugada, Tomás escribió con sangre en su celda. «Y si el verdadero infierno no es lo que nos espera, sino lo que ya fue revelado y nadie se atrevió a creer». Después desapareció. Lo buscaron 3 días. En el bosque, en el pozo, en el campanario. Nada. Hasta que alguien notó que en cada Biblia del convento había un nuevo renglón agregado al versículo. Una frase más. Una amenaza más. Clara no se inmutó cuando se lo dijeron. Solo sonrió. Cada vez que alguien lo escucha, el versículo crece. Como si fuera una semilla del otro lado. Y ustedes lo están regando. Capítulo 3. La monja que escuchó el versículo y ya no rezaba de rodillas. Cuando el versículo entra, no te obliga a pecar. Te convence de que Dios jamás te escuchó. Se llamaba Sor Magdalena. Tenía 60 años de votos.
los dedos deformados por décadas de rosario y el alma llena de silencios que solo el cielo había logrado calmar. Hasta que escuchó una parte del versículo. Solo una parte. No lo leyó. No lo pidió. Lo escuchó por accidente mientras pasaba por la celda donde la hermana Clara murmuraba su letanía cada noche. Bastaron 6 palabras. 6. Esa noche, Magdalena no bajó al rezo nocturno. Se quedó de pie, mirando la cruz de su celda. Pero no la miraba como símbolo, sino como si esperara que le hablara. A la mañana siguiente, fue la primera en entrar a la capilla. Pero no se arrodilló. Se sentó, desnuda, en el altar, y empezó a recitar el versículo. No en voz alta, no con rabia, sino como quien revela un secreto que duele. Los demás monjes no sabían si gritar o llorar. Magdalena, la mujer más devota, la madre espiritual del convento, hablaba como si hubiera entendido algo que todos los demás aún temían pronunciar. ¿Por qué se lo negaron a él? Susurró. ¿Por qué Dios no permitió que este versículo se quedara en su libro? ¿Qué parte de él quiso olvidar? El padre Elías, ya envejecido, con el rostro hundido por noches sin fe, quiso acercarse. Pero al oír cómo ella pronunciaba las últimas palabras del versículo, empezó a sangrar por los oídos. No por volumen, no por dolor físico, sino porque su alma ya no reconocía esa voz como parte del cielo. Esa tarde, el convento selló la capilla. Magdalena fue declarada en silencio penitente, un eufemismo para no decir que la encerraron en el sótano, junto a las cosas que ya no se podían bendecir. Pero cada noche, desde ese día, alguien escucha pasos descalzos, que no se acercan al altar, sino que bajan al subsuelo, donde las oraciones ya no se rezan de rodillas, sino al revés, de espaldas al cielo, mirando el suelo, como si ahí estuviera el verdadero destinatario. Capítulo 4. El exorcista que descubrió que el demonio no temía el versículo, lo rezaba. Lo peor no era que el demonio conociera el versículo, sino que lo dijo antes de que el exorcista abriera la Biblia. El padre Matías había enfrentado lo que otros hombres no soportan ni en pesadillas. Su rostro tenía marcas de uñas que no eran humanas. Había visto a niños hablar lenguas extintas y a ancianas levitar mientras escupían letanías al revés. Él no temía al infierno, hasta que oyó el versículo. Lo llamaron desde el convento de San Agustín para atender el caso de la hermana Clara. Aseguraban que su alma no estaba perdida, pero que algo había tomado control del eco en su voz. Cuando entró en su celda, ella lo miró sin parpadear. ¿Traes la Biblia correcta, padre? ¿O la que ya está incompleta desde hace siglos? Matías no respondió. Solo sacó el crucifijo y el agua bendita. Pero antes de iniciar el rito, Clara habló con otra voz, grave, húmeda, como un aliento que salía de un pozo. Et oratio non ascendit, descendid. Y el que escuchó, no fue Dios. El exorcista palideció. No porque le hablara un demonio, sino porque eso era exactamente lo que decía el versículo perdido. Palabra por palabra. Él nunca lo había leído. Nadie le había contado. Pero ahora lo escuchaba. De labios que ya no eran humanos. Clara comenzó a recitar el versículo completo. Pero no como quien amenaza, sino como quien reza. Cada palabra que salía de su boca hacía que los símbolos santos del cuarto temblaran. Las cruces sudaban. El agua bendita burbujeaba. El rosario se partió solo. Matías quiso interrumpirla, pero no podía moverse. Una fuerza lo mantenía de rodillas. No por fe, sino por sometimiento. Y cuando ella llegó al final del versículo, el cual ahora tenía una línea más que antes, se inclinó hacia él, tan cerca que sus labios casi tocaron su oído. No somos nosotros los poseídos, padre. Son ustedes los que llevan siglos repitiendo oraciones vacías, mientras la verdadera palabra estaba enterrada. Esa noche, Matías se encerró en la sacristía, y al amanecer, antes de colgarse con su propia estola, dejó escrito con su sangre sobre el muro: el demonio no teme el versículo, porque él fue el primero en memorizarlo, y Dios fue el primero en borrarlo. Capítulo 5. La Biblia que lloraba al llegar a la página equivocada. No fue tinta lo que manchó la página, sino lágrimas. Lágrimas que no venían del lector, sino del propio libro. Después de la muerte del padre Matías, el convento de San Agustín selló su celda. Nadie quiso leer lo que dejó escrito en la pared. Nadie, excepto el hermano Julián. Julián era un copista. Su labor era restaurar textos antiguos para el archivo eclesiástico. Él no creía en visiones. Creía en letras, en papel, en márgenes medidos con compás, hasta que restauró la Biblia equivocada. Era la misma que la hermana Clara había abierto por accidente. La que tenía el versículo que crecía solo. La que nadie sabía de dónde vino. Y fue al tocar esa página, la maldita.
la intermedia entre dos libros que nunca debieron unirse, cuando algo ocurrió. El papel lloró. Julián no lo creyó al principio. Pensó que era humedad. Pero la gota cayó justo sobre la línea final del versículo, y dejó una marca salada. Ácida. Como si el libro sintiera vergüenza de su propio contenido. Intentó copiar la página. Pero cada vez que trazaba una letra, el pergamino se rompía. Como si el versículo no quisiera ser replicado. Fue entonces cuando decidió hacer lo impensable, leyó el texto completo en voz alta. Solo, en la biblioteca. A las 3 de la mañana. Y al terminar, no escuchó voces. Escuchó sollozos. Sollozos suaves. Lejanos. Como de un niño encerrado. Pero venían, de dentro del libro. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente. Encontraron todos los textos del archivo abiertos en la misma página. No importaba el idioma. Ni la edición. Ni el año. Todos mostraban la versión del versículo. Con la misma tinta. Con la misma lágrima. El hermano Julián desapareció. Pero su copia incompleta quedó sobre su escritorio. Y en el margen. Había una nota escrita con temblor. ¿Y si no fue Dios quien lo negó? ¿Y si fue el papel el que no pudo cargar tanto dolor? Desde entonces, ninguna Biblia del convento ha sido confiable. Algunas lloran solas. Otras susurran mientras se pasan las páginas. Y todas, sin excepción, tienen una hoja que no estaba antes. Una hoja que no se puede arrancar, ni quemar, ni ignorar. Una hoja que no quiere ser leída, pero exige ser creída. Capítulo 6. El niño que nació sabiendo el versículo, sin haberlo leído jamás. No tenía edad para leer, pero ya pronunciaba las palabras que Dios había mandado a enterrar. Era solo un bebé cuando su madre, una mujer devota del pueblo de Villaluz, lo llevó a bautizar al convento de San Agustín. Pero desde el momento en que entraron por la puerta principal, el silencio se hizo tan denso que hasta las campanas se negaron a sonar. Lo llamaron Emmanuel. Pero nadie le decía así. Todos lo conocían como el niño que rezaba dormido. Y no eran oraciones comunes. Eran frases que hacían temblar los vitrales. Frases que ningún adulto recordaba haber enseñado. Una noche, cuando tenía apenas 3 años, fue hallado en la capilla, con una vela encendida frente a él, y el versículo completo escrito en la pared, con su propia sangre. Pero el detalle más aterrador. Las letras estaban al revés. No como un error, sino como si alguien las hubiera escrito desde el otro lado del muro. Desde dentro. Los monjes pensaron que era obra del demonio. Intentaron exorcizarlo. Pero cada vez que intentaban acercarse con agua bendita, el niño se reía. No como un poseído, sino como alguien que ya sabía lo que iba a pasar. Una noche, el padre Lucas se atrevió a preguntarle: ¿Quién te enseñó esas palabras? ¿Emmanuel? Y el niño respondió, sin pestañear: Nadie me las enseñó. Yo solo las recordé. Dios las dijo cuando aún estaba solo. Y lloraba por lo que sabía que los hombres harían con su silencio. A partir de entonces, las pesadillas en el convento se multiplicaron. Los relojes se detenían a las 3:33. Las velas encendidas se apagaban al llegar a la página del versículo. Y el niño, noche tras noche, agregaba una nueva línea al texto. Una que ninguno de los adultos podía ver. Pero él sí. Y la recitaba. Al cumplir 5 años, Emmanuel desapareció. Solo dejaron su camita vacía. Y sobre ella, una hoja blanca, con tinta que sangraba lentamente la última frase del versículo. Cuando un niño pueda recordar lo que Dios quiso olvidar, será el principio del final. Y el silencio será lo único que podrá salvarnos. Desde entonces, cada vez que nace un niño en Villaluz, el sacerdote tiembla, porque algunos lloran como todos los bebés, pero otros susurran al nacer. Y lo que susurran no debería existir. Capítulo 7. La mujer que confesó haberlo escuchado antes de ser creada. No lo aprendí, padre. No lo leí. Lo traigo en el alma, desde antes de tener cuerpo. Su nombre era Elena. No tenía apellido, ni fecha de nacimiento. Apareció una mañana lluviosa en la puerta del convento de San Agustín con una Biblia atada al pecho. Y una mirada que no parecía de este siglo. No pedía refugio. No pedía ayuda. Solo quería entrar a la capilla. No soy pecadora, dijo. Solo vengo a devolver lo que no debía ser recordado. Los monjes, alertados por lo ocurrido con Emmanuel, quisieron evitar que se acercara al altar, pero sus pasos no podían ser detenidos. No caminaba, avanzaba como si los muros la recordaran. Cuando abrió su Biblia, una edición sin nombre, sin editorial, sin fecha, mostró una página en blanco. Pero en ella, los presentes sintieron algo, una presión, un susurro, un peso invisible, como si esa hoja blanca contuviera algo que el mundo entero había olvidado por su propio bien.
El padre Elías, temblando, le preguntó, ¿dónde lo encontraste? Elena sonrió, pero no con alegría. No lo encontré, lo escuché antes de nacer, cuando aún era solo voz en la mente de algo que ni siquiera era Dios. Fue la primera frase que existió, y por eso fue la primera que se ocultó. Aquella noche, Elena confesó algo que cambió para siempre la historia del convento. Este versículo no fue escrito por humanos, ni dictado por ángeles. Fue gritado, por el primer ser que cayó al vacío. Cuando Dios creó el silencio. Después de eso, no durmió, no comió, solo se sentaba frente al altar y murmuraba el versículo incompleto, como si esperara que la última línea descendiera desde algún lugar más oscuro que el infierno. A los 7 días, desapareció. Su Biblia quedó abierta. Y sobre la hoja blanca, esta vez apareció algo. No con tinta, con sombra, como si la oscuridad misma hubiera escrito: aquel que lo recuerde todo, será borrado. Desde entonces, cada vez que alguien entra a la capilla por la noche, ve una figura femenina de espaldas, leyendo en voz baja, aunque no hay nadie allí, solo la página en blanco, y el eco de un versículo que no pertenece a este mundo. Capítulo 8. El espejo que revelaba el rostro de quien lo había leído en secreto. No se veía reflejado, se veía descubierto, y detrás de sus ojos, el versículo seguía hablándole. Tras la desaparición de Elena, el convento quedó en un estado de vigilancia silenciosa. Nadie hablaba del versículo, pero todos sabían que seguía creciendo, en alguna parte. Fue entonces cuando ocurrió algo aún más extraño: los espejos del convento comenzaron a deformar los reflejos. Primero fueron pequeñas distorsiones, rostros estirados, pupilas dilatadas, labios que se movían sin que nadie hablara. Pero luego, comenzaron a mostrar algo más. Una marca, una sombra oscura justo detrás de los ojos de quien ya había escuchado el versículo. El primero en notarlo fue el hermano Damián. Mientras se lavaba las manos en el lavatorio del claustro, levantó la mirada, y su reflejo no parpadeó con él. Era como si lo observara, como si el espejo ya no fuera un objeto, sino una presencia, una que sabía. Esa noche, Damián entró en la capilla y confesó en voz alta: yo lo escuché, solo una línea, pero desde entonces, sueño con puertas que no sé si llevan al cielo o al lugar donde Dios nunca quiso mirar. Cuando el padre Elías fue a verlo, lo encontró frente al gran espejo del refectorio. El vidrio estaba cubierto de niebla, pero en el centro, clara como el día, se leía una frase: el que lo ve reflejado, ya no puede verse a sí mismo. Solo ve al que lo pronunció primero, y que aún sigue hablando desde el otro lado. Después de eso, sellaron todos los espejos del convento. Los cubrieron con telas bendecidas. Los alejaron del altar. Pero los reflejos no desaparecieron. Solo cambiaron de lugar. Algunos empezaron a aparecer en el agua bendita. Otros, en los ojos de los santos tallados en madera. Y en una ocasión, en el rostro del propio Cristo crucificado. Desde entonces, se instituyó una nueva regla. Nadie puede mirarse a sí mismo después de escuchar el versículo. Porque quien lo hace, no vuelve a verse solo. Vuelve a ser observado. Y a veces, desde el reflejo, una voz muy suave susurra: tú lo aceptaste. Aunque él no quiso. Ahora lo llevas dentro. Y ya no es un versículo. Es tu rostro. Capítulo 9. El ángel que bajó del cielo, para borrar una sola línea. No vino a salvar a nadie. No trajo trompetas. Solo descendió con un cuchillo de luz. Y una misión: destruir el versículo que no debía existir. A las 3 de la madrugada, en pleno invierno, el cielo sobre el convento de San Agustín se abrió. Pero no con gloria, no con música. Se abrió como una herida. Los monjes vieron descender una figura envuelta en fuego blanco. No tocaba el suelo. No hablaba. No bendecía. Solo traía algo en la mano. Un cuchillo cuya hoja brillaba como si cortara la realidad misma. Se llamaba Azarel. O al menos, eso fue lo único que dijo antes de entrar al archivo donde se encontraba la Biblia maldita. El padre Elías intentó detenerlo. Pero el ángel lo miró, y su fe se quebró sin una palabra. No por maldad, sino porque entendió, en un solo segundo, que Dios no había enviado a Azarel por amor, sino por miedo. Azarel abrió la Biblia. Fue directo al versículo. Pero la página no estaba. Se había desvanecido. Solo quedaba ceniza. Ceniza que flotaba, como si hubiera ardido en un fuego que ningún ser humano había encendido. El ángel cerró los ojos y murmuró: ya no puedo borrarlo, porque ya no está escrito. Ahora vive en la carne. Ahora habla desde dentro. Y con un suspiro que hizo sangrar los vitrales del claustro, clavó el cuchillo en su propio pecho. No como un castigo, sino como un sello. De su herida no brotó sangre, sino tinta. Tinta negra.
que cayó gota a gota en el suelo, formando una sola frase. Dios no lo negó por olvido. Lo negó porque él también lo escuchó. Y supo que, si lo aceptaba, su creación jamás volvería a amarlo sin miedo. Azarel desapareció con el alba. Pero desde entonces, en cada amanecer, una línea más aparece en la Biblia del altar. Y cada vez que alguien la lee, siente que una ala perdida roza su espalda. No como protección, sino como advertencia. Capítulo 10. La oración que hizo sangrar al versículo. No fue la voz, no fueron las palabras, fue la intención lo que lo desgarró. Una oración tan pura que el versículo no pudo resistirla. El convento de San Agustín vivía bajo una tensión invisible. Las noches ya no eran noches, eran esperas. Esperas a que el versículo hablara solo. O peor aún, respondiera. Entonces llegó ella, Sor Lucía, joven, ciega desde el nacimiento, y con una fe que ardía en sus gestos, en su aliento, en la forma en que sus manos temblaban cada vez que decía amén. Una fe tan pura, que ni el versículo supo qué hacer con ella. Nunca había leído una Biblia, nunca había escuchado el versículo, pero una madrugada, mientras oraba en la capilla vacía, sintió algo temblar debajo del altar. No era un ruido, era como si una presencia antigua estuviera atrapada entre las losas de piedra, suplicando ser oída, o temiendo ser liberada. Lucía se arrodilló, no con miedo, con amor, y pronunció una oración tan sincera, tan quebrada por la entrega total, que las velas se apagaron solas, y la Biblia maldita comenzó a sangrar. Sí, a sangrar. Desde la columna donde dormía el versículo, una mancha oscura brotó lentamente, como si la pureza de Lucía lo estuviera hiriendo. Los monjes llegaron corriendo, alertados por un grito que nadie emitió, y la encontraron de pie, con la frente manchada de tinta y la mirada, aunque ciega, dirigida justo a la página abierta. No quiero destruirlo, susurró Lucía. Solo quiero saber por qué Dios no lo soportó. En el suelo, la sangre que había escurrido desde el versículo dibujaba un símbolo que nadie reconocía. Un idioma sin vocales. Una advertencia sin traducción. Desde ese día, cada vez que Lucía ora, el versículo tiembla. Y eso ha provocado algo nuevo. Ya no añade líneas. Ahora borra. Como si su contenido no pudiera sobrevivir al alma de quien reza con verdad. Pero hay un problema. Cada palabra que desaparece del versículo, aparece en otra parte. En los labios de los niños. En los sueños de los ancianos. En las lágrimas de quienes nunca supieron que llevaban algo escrito por dentro. No puedes eliminar lo que fue sembrado en el origen. Solo puedes elegir, si quieres pronunciarlo, o dejar que te pronuncie a ti. Capítulo 11. El silencio que empezó a gritar después de leer la última palabra. No fue un sonido. Fue lo contrario. Un silencio tan puro, tan absoluto, que desgarraba los oídos desde dentro. Durante siglos, la Iglesia enseñó que el silencio es sagrado, que en el silencio habla Dios. Pero en el convento de San Agustín, empezó a hablar otra cosa. Todo comenzó con el hermano Raimundo. No era un hombre curioso. Era obediente, predecible. Jamás había leído el versículo, hasta que lo encontró escrito en la pared de su celda, con su propia caligrafía, aunque él juró no haberlo escrito jamás. Esa noche, se encerró con una Biblia abierta y comenzó a leer cada palabra del texto maldito, de principio a fin. A diferencia de los demás, llegó al final. Leyó la última línea, la que nunca había aparecido antes, la que no estaba escrita con tinta, sino con ausencia, y en cuanto la pronunció, no cayó un rayo, no se rompieron las ventanas, no temblaron las paredes. Lo único que ocurrió fue que el sonido desapareció, totalmente. No se oían pasos, ni viento, ni el crujido del suelo, ni el propio latido del corazón. Raimundo salió de su celda en completo pánico, pero cuando abría la boca, no salía voz, y no porque estuviera mudo, sino porque el sonido ya no existía en su entorno. Lo rodeaba un campo de silencio absoluto, un castigo, o quizás, una protección, porque lo que él había leído no podía ser dicho, solo comprendido, y una vez comprendido, el mundo ya no podía tolerar su eco. Los demás intentaron acercarse, pero apenas entraban en su radio. Sus cuerpos se estremecían como si les arrancaran el alma por los oídos. El padre Elías fue el único que aguantó unos segundos, y en ese breve instante, vio a Raimundo con los ojos completamente blancos, y una palabra escrita en su lengua. Volvió. Desde entonces, Raimundo está encerrado en una habitación sellada con 7 capas de piedra y oraciones olvidadas. Nadie entra, nadie sale, pero cada noche, justo a las 3:03, el silencio se filtra por las paredes, y aquellos que lo escuchan, despiertan llorando.
No saben por qué. No recuerdan lo que soñaron. Solo repiten una frase mientras tiemblan. El versículo ya no necesita voz. Porque el mundo entero se está preparando para escucharlo, sin sonido. Capítulo 12. En la misa donde el versículo se leyó, y nadie salió vivo. No fue una misa. Fue una invocación. Y cuando el versículo fue pronunciado en voz alta, el cielo no se abrió. Se cerró. Domingo. 11 de la mañana. Los feligreses llenaban la iglesia del convento de San Agustín. Como cada semana. Nadie sabía lo que estaba a punto de ocurrir. Solo el padre Elías. Y él ya no creía en salvación. Durante la homilía, pidió silencio absoluto. Sin cantos. Sin incienso. Sin campanas. Solo una lectura. Una página. La abrió lentamente. Y allí estaba. El versículo completo. Con todas sus líneas. Incluso las que nunca nadie había escrito. Hoy leeré aquello que Dios no quiso aceptar. Porque si Él lo negó, quizás es porque nosotros aún no estamos listos. O porque ya es tarde. Y lo leyó. Párrafo por párrafo. Letra por letra. Los bancos crujían. Los vitrales se manchaban solos. Los ojos de los santos lloraban. Y entonces, cuando dijo la última frase, una frase que nadie entendió con la mente, pero todos sintieron en los huesos, la luz se extinguió. Y la iglesia quedó atrapada fuera del tiempo. Los que intentaron salir, encontraron puertas que llevaban de nuevo al altar. Los que rezaban, escuchaban como sus palabras caían al suelo, como si ya no subieran. Y los niños, comenzaron a reír, no con inocencia, sino como si recordaran algo que los adultos nunca debieron olvidar. El padre Elías cayó de rodillas, y antes de que su cuerpo se derrumbara, gritó. No era una advertencia, era una profecía escrita antes del Génesis. Una historia que el mismo Dios enterró para no destruirnos con la verdad. Nadie salió vivo, pero no por muerte física, sino porque todos salieron diferentes, callados, con los ojos en blanco, y con un murmullo en los labios que aún repiten al caminar por las calles. La palabra fue negada, pero ya está entre nosotros, y no necesita ser creída, solo necesita ser dicha. Una vez más. Desde entonces, en cada misa del mundo, en cada Biblia impresa, en cada oración pronunciada con miedo, una línea más aparece, y nadie sabe si quien la lee será iluminado o marcado. Capítulo 13. El elegido que nació para olvidarlo, y lo recordó, fue creado para ser el único que no debía recordarlo. Pero incluso los elegidos tienen cicatrices que no se ven con los ojos, sino con el alma. Se llamaba Andrés. No era sacerdote, ni profeta, ni teólogo, solo un hombre cualquiera, uno más entre millones. Pero llevaba algo en la sangre que ni los ángeles se atrevían a nombrar. Llevaba el olvido divino. Su alma fue forjada, según los antiguos manuscritos prohibidos, con una única misión: no permitir jamás que el versículo regresara al mundo. Y durante más de 30 años, lo logró, sin saberlo, sin desearlo. Pero todo cambió cuando soñó con una iglesia sin puertas, con una Biblia sin tinta, y con un Dios que lloraba, no por dolor, sino por haberlo recordado todo. A la mañana siguiente, despertó con el versículo completo en la lengua. No lo había leído, no lo había escuchado, lo pronunció dormido, y al hacerlo, todo lo que se había sellado, se abrió. El convento de San Agustín, abandonado por décadas, resucitó. Sus muros sangraron. Las campanas, oxidadas, sonaron sin ser tocadas. Y en el altar, en donde antes hubo ceniza, apareció un libro nuevo, no hecho de papel, hecho de carne. Y Andrés fue hasta allí, lo abrió, y leyó, no por curiosidad, sino porque sabía que el versículo no podía morir sin ser recordado una última vez, por el hombre para el que fue ocultado. Y cuando llegó a la última palabra, el cielo no rugió, ni el infierno se alzó. Fue algo mucho peor. El mundo se quedó quieto. Todos los relojes pararon. Los rezos en todas las iglesias fueron interrumpidos. Y una sola voz, en todos los idiomas, fue escuchada dentro de cada pecho humano. Ahora que ha sido dicho por quien debía olvidarlo, la elección es vuestra. O seguir creyendo en el Dios que cayó, o escuchar la voz que él negó. Andrés desapareció. Nadie sabe si fue consumido, o si ascendió, o si fue devorado por aquello que escribió el versículo al principio de los tiempos. Solo quedó su sombra en el suelo, y el eco de una oración imposible de traducir. Desde entonces, una nueva página aparece en cada Biblia, una que solo brilla en la oscuridad, una que solo pueden leer los que están solos y temblando. Y lo que allí se lee, no tiene número, no tiene título, solo una advertencia. Esta es la palabra que Dios se negó a aceptar. Pero tú ya lo hiciste.
Y eso ya no puede deshacerse.